los que moran en ti, por siempre te alaban. Cuya fuerza está en ti, cuya fuerza está en ti. En Dios está su corazón. Benditos los que moran en ti, y por siempre te alaban. Cuya fuerza está en ti, y en Dios está su corazón. Iremos de poder, poder, hasta el fin su rostro ver. Escúchanos, oh Dios poderoso. El día de hoy vamos a estar compartiendo Josué capítulo 4, los versículos del 1 hasta el 24. Por eso quiero invitarlos a que podamos leerlos alternativamente. Y la palabra dice lo siguiente: Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: Y mandadles diciendo: Tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Y les dijo Josué: Pasad delante del arca de Jehová, vuestro Dios, a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. Le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron. Y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo. Como 40.000 hombres armados, listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. Luego Jehová habló a Josué diciendo: Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo: Subid del Jordán. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y habló a los hijos de Israel diciendo: Cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras? Porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo,
el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. Muy bien, hasta ahí es la palabra del día de hoy. Un poco extenso, pero muy hermosa la palabra. Vamos a orar juntos, ¿sí? Oremos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias por darnos esta oportunidad de poder compartir tu palabra, de poder recibir de parte de ti una enseñanza maravillosa. Ayúdanos a que podamos poner nuestra atención y nuestro corazón en estas palabras y sea esta de gran bendición para nosotros. Guíanos en el poder de tu Espíritu Santo. Llénanos con tu Espíritu Santo. Te damos gracias por todo. Pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a leer el versículo clave del día de hoy, que es el versículo 20. Leamos juntos, por favor. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Hoy vamos a hablar de las 12 piedras. Las 12 piedras. Esta semana, pasando por las góndolas de galletitas del supermercado, miré hacia donde estaban las vainillas que tanto le gustan a Israel, mi hijo, y pensé en comprar un paquete. Pero me acordaba que todavía nos quedaban algunas en casa. No era algo urgente de comprar. Así que seguí el recorrido buscando otros productos. No obstante, para mi sorpresa, al llegar a la caja y al momento de pagar, entre la mercadería que yo estaba llevando había un paquete de vainillas. ¿Cómo llegaron ahí? No lo recuerdo, todavía no lo recuerdo. Notando mi desconcierto, el empleado de la caja me aseguró que es normal que algo así suceda al realizar las compras. ¿Esto es mío?, le pregunté. Sí, ya te lo cobré. Olvidar ciertas cosas suele ocurrirnos en medio de tantas actividades que realizamos a diario. Y a medida que pasan los años y vamos envejeciendo, se vuelve más recurrente. Esto puede convertirse en un motivo de preocupación. Podríamos preguntarnos si acaso no estaremos perdiendo la memoria. Pero la realidad es que, como me dijo el cajero del supermercado, es normal que algo así suceda. Es normal que no recordemos ciertas acciones o experiencias. El hombre es de por sí un ser olvidadizo. Particularmente tenemos la tendencia a olvidar lo bueno o lo que no nos conviene recordar. Pero solemos grabar a fuego aquello que nos produjo algún daño. Sin embargo, Dios desea estar siempre presente en nuestra mente y corazón. Que atesoremos en nuestra memoria aquello con lo cual Él nos ha bendecido. Que no olvidemos su favor, que no olvidemos su gracia, su amor, su poder, su fidelidad. Porque quien olvida al Señor y lo que hizo por Él, se vuelve ingrato. Quien hace a un lado al Señor se va desinflando en su compromiso en la batalla espiritual, hasta desviarse hacia el mundo. Cae en el orgullo, creyendo que todo lo que tiene lo ha conseguido por su propio esfuerzo. Es así que, a través de su palabra, nuestro Señor hoy nos insta a no olvidarlo, a no apartarlo de nuestra mente y corazón. Sea nuestro Dios el centro de toda nuestra vida. Tengamos continuamente presentes sus bendiciones de amor hacia nosotros y que nuestra vida misma sea un recordatorio y reflejo de la obra del Señor que nos ha rescatado de la muerte y nos ha dado un propósito glorioso. En todo tiempo, recordemos y anunciemos que el Dios Todopoderoso, inmutable y fiel, marcha a nuestro lado. Amén. Como vimos la semana pasada, en su avance hacia la tierra de Canaán, el pueblo de Israel caminó en pos del arca del pacto hasta llegar a orillas del río Jordán. Aún así, Dios venció ese imponente obstáculo, dividiendo las aguas para que su pueblo cruzase en seco hacia la tierra prometida. En ese momento, Dios le ordenó a Josué:
tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo, tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. El Señor deseaba ser recordado por su pueblo, que su pueblo no se olvidara que contaba con un Dios todopoderoso, un Dios fiel, un Dios misericordioso, porque de allí vendría su seguridad, su fortaleza y su ánimo, no solo en la conquista, sino también en todos los ámbitos y circunstancias de su vida. Antes de su muerte, Moisés le demandó a su pueblo, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. El pueblo de Dios necesita tener siempre presente a su Señor. No olvidar las cualidades de ese Dios que ha obrado en el pasado, obra y seguirá obrando a su favor. Por eso, el Señor le ordenó a Josué que construyera un monumento con 12 piedras. Este sería un recordatorio de la grandeza de Dios que los acompañaba en el camino. Al verlo, los hebreos renovarían sus fuerzas por poner su mirada en el Dios imbatible y en sus extraordinarias proezas. De este modo, 12 hombres, uno por tribu, ingresaron al medio del Jordán, delante de los sacerdotes que cargaban el arca, y tomaron una piedra sobre su hombro. Con estas piedras sacadas del cauce del Jordán, mientras las aguas aún estaban divididas, construirían una obra conmemorativa. Pero este monumento no sería edificado a orillas del río, sino allí donde pasaran la noche. Fue así que cada uno de los 12 hombres transportó su piedra hasta la región de Gilgal, donde el pueblo se asentó, a unos 3 kilómetros de distancia. Allí, con las 12 piedras, levantaron el monumento que tendría un propósito claro. Josué les dijo que sería para que esto sea señal entre vosotros. Señal entre vosotros. Una señal nos insta a dirigir nuestra mirada hacia algo más que a la señal en sí misma. Por eso, el monumento no pretendía ser un santuario o un objeto de adoración. Ese monumento buscaba orientar la atención del pueblo hacia otro lugar. Entonces, ¿de qué sería señal ese monumento? ¿De qué sería señal ese monumento? En primer lugar, el monumento en Gilgal sería señal del poder del Señor. Conduciría a su pueblo a exaltar al Dios Todopoderoso. Josué aseguró que aquellas piedras serían un testimonio de que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando Israel ingresó a la tierra prometida, las aguas del Jordán no habían disminuido su caudal por efecto de un fenómeno natural casual, ni había sido producto de la acción de hombre alguno. Las aguas del Jordán habían sido divididas por la obra deliberada del poderoso Dios de Israel. Por lo tanto, al ver las 12 piedras, los hebreos recordarían esto, que fue notorio a todas las naciones del mundo. Como Josué expresó, el Señor realizó aquel increíble milagro para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa. La mano de nuestro Señor es poderosa. Salmos alaba a Dios diciendo, tú tienes un brazo fuerte, tu mano es poderosa, tu diestra es exaltada. No hay otro lugar, no hay otra obra. No hay obra que nuestro Señor no pueda realizar con su mano de poder. No hay quien pueda resistirse ante su brazo fuerte. No hay
obstáculo alguno que pueda impedir las proezas de su diestra poderosa. Esto debe estar siempre presente en nuestra mente y corazón, en especial en tiempos de angustia, soledad y desconcierto. El Dios Todopoderoso camina a nuestro lado. Él nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Nosotros somos débiles y habrá varias situaciones que sobrepasen nuestros límites. Habrá varias circunstancias que desborden nuestra capacidad. Pero siempre tenemos que recordar que tenemos un Dios poderoso. Amén. En segundo lugar, el monumento en Gilgal sería señal de la inmutabilidad del Señor. Dios es inmutable. Esto quiere decir que Dios no cambia. Dios permanece fiel e inalterable. Con aquel monumento, el pueblo podría recordar dos extraordinarias obras similares que el Señor había hecho a favor de ellos. Por eso Josué declaró: porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo. La división de las aguas del río Jordán no era la primera vez que Dios realizara algo así por su pueblo. 40 años antes, Él había abierto el Mar Rojo para que Israel saliera de la esclavitud de Egipto. Salmos proclama estas dos obras diciendo: cuando los israelitas escaparon de Egipto, el Mar Rojo los vio venir y se apuró a quitarse del camino. El agua del río Jordán se hizo a un lado. En dos momentos diferentes de la historia, el Dios poderoso dividió las aguas para que su pueblo pasase en seco. El Dios que secó las aguas del Jordán era el mismo que había secado las aguas del Mar Rojo, porque Él es el Dios inmutable. La palabra lo exalta diciendo: pero tú siempre eres el mismo, tú vivirás para siempre. Dios es inmutable. Ese Dios de Israel que dividió con gran autoridad las aguas, es también nuestro Dios. Su poder y su gloria no han disminuido. Él no cambia. Él es el mismo. Él permanece fiel. Somos nosotros quienes disminuimos nuestras expectativas por nuestra falta de fe y de conocimiento de Él. Somos nosotros quienes nos dejamos desalentar por la braveza de las aguas y quitamos la mirada del Dios inigualable. Pero Él sigue siendo el mismo. Su poder está intacto más allá de nuestra debilidad. Su fidelidad no se desvanece por más que nosotros nos volvamos infieles. Su amor es inalterable aunque nosotros le demos la espalda. Por más que nosotros perezcamos, Él es el Dios eterno que nos dice: yo soy el Señor y no cambio. Por eso ustedes no han sido consumidos. Como el Dios inmutable, su amor y su misericordia hacia nosotros no han variado. Él espera que nos volvamos, que volvamos nuestros ojos a Él, y Él obrará como lo hizo en el pasado. Por lo tanto, en todo tiempo, recordemos que ese Dios poderoso que dividió las aguas es el mismo Dios que hoy está a nuestro lado. Él volverá a dividir las aguas ante nosotros porque Él es el Dios inmutable. Amén. En tercer lugar, el monumento en Gilgal sería señal de la fidelidad de Dios. Cada vez que los miembros de Israel viesen las 12 piedras traídas del cauce del río,
ellos elevarían su mirada al Dios fiel que los guió hasta allí. Recordarían al Dios que siempre cumple sus promesas, al Dios que no falta a sus palabras. De este modo, podrían mantenerse agradecidos al Señor, reconociendo que no fueron ellos mismos quienes obraron, sino su Dios amoroso. Exaltarían al Señor en lugar de exaltarse a sí mismos y se humillarían ante su presencia. Josué señaló que aquel monumento sería para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Frente a todo lo que el Señor ha realizado por nosotros, no podemos menos que estar agradecidos por su fidelidad. Dios espera también nuestro agradecimiento. Pablo nos dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dios ha sido fiel, Dios permanece fiel, pero el que no reconoce la fidelidad de Dios y no le agradece en todo, fácilmente se vuelve orgulloso, creyendo que sus logros provienen de su propio esfuerzo. El que no agradece al Dios fiel, fácilmente se queja cuando las circunstancias no son favorables, porque no reconoce que Él guía todo para bien. El que no agradece al Dios fiel, desestima el amor, misericordia, gracia y poder del Señor. Por lo tanto, miremos siempre al Dios fiel, más allá de nuestra condición actual, y démosle gracias al recordar su fidelidad. Él cumple sus promesas. Sin duda alguna, Él nos conducirá a la victoria. Amén. En cuarto lugar, el monumento en Gilgal sería señal para instruir a las nuevas generaciones. Dios quería que su nombre fuese aclamado, no solo por los testigos de su obra en el Jordán, sino también por quienes vendrían después. A partir de las 12 piedras levantadas en tierra, Josué señaló, cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán. Aquel monumento sería un punto de partida para que los padres pudiesen instruir a sus hijos acerca del Dios de Israel. De esta manera, las nuevas generaciones reconocerían y alabarían al Señor, poderoso, inmutable y fiel. Dios espera que nosotros también demos a conocer su obra a nuestros hijos y a las nuevas generaciones. Que proclamemos quién es el Dios en quien creemos, que compartamos su palabra, que compartamos su salvación. Moisés le ordenó a los miembros del pueblo de Dios, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. La palabra de Proverbios asimismo nos insta a instruir a las nuevas generaciones diciéndonos, enseña al niño el camino en que debe andar y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Aquellos que fuimos testigos del poder y del amor del Señor, somos exhortados a compartir nuestra experiencia con las nuevas generaciones. Fuimos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cada vez que damos a conocer a otros quién es nuestro Señor y cómo ha operado su salvación en nosotros, traemos a la memoria su obra y elevamos nuestra adoración a Él. Por lo tanto, extendamos el conocimiento del Señor y de su salvación a las nuevas generaciones, por predicarles de Jesús, al enseñarles la palabra de Dios. Amén. El poder, el amor y la fidelidad del Señor nunca se acaban. Él es el Dios poderoso, Él es el Dios inmutable, Él es el Dios
fiel. Nosotros somos llamados a testificar su obra ante las nuevas generaciones. Hoy nosotros no miramos a un monumento conmemorativo hecho de piedra para recordar su favor. Nosotros miramos a Jesús, piedra viva. Y en sus manos, en las manos de Jesús, encontramos la mano de poder del Dios Altísimo. Esas manos que realizaron grandes obras y milagros. Esas manos que tocaron al enfermo y al caído para sanarlo y levantarlo. Esas manos de poder que fueron clavadas en una cruz para nuestra salvación. Hoy nosotros miramos a Jesús para exaltar al Dios inmutable, porque Jesús es el Dios inmutable, inmutable en poder, inmutable en amor, inmutable en misericordia. Su gracia no se desvanece, su perdón está siempre disponible, porque como nos dice Hebreos, Jesucristo es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. Hoy nosotros miramos a Jesús, cuyo nombre es fiel y verdadero. Nos postramos ante Él en temor reverente, dándole gracias porque su fidelidad es grande. Hoy nosotros miramos a Jesús y proclamamos su nombre para la salvación de las nuevas generaciones. Hablamos de Él y de su gracia redentora, instruyendo a nuestros hijos. Predicamos su palabra para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Damos testimonio de su obra en nosotros, porque nosotros éramos como esas piedras quitadas del cauce del río. Estábamos sumidos en las corrientes de la muerte, pero en Jesús fuimos quitados de la condenación para ser conducidos a la tierra de la bendición. Éramos piedras de muerte, pero hoy somos piedras vivas. Como nos dice Pedro, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. De este modo, hoy nosotros no miramos un monumento hecho de piedras, nosotros miramos a Jesús y recordamos al Dios amoroso y su obra en nuestra vida. Pero además, sabemos que también nosotros somos piedras vivas que deben reflejar la presencia del Señor para que otros también lo alaben. Somos monumento conmemorativo del Dios que salva al más vil de los pecadores y transforma la vida aún del que estuvo más perdido. Vivamos, por lo tanto, como piedras vivas, puestas por señal para despertar la adoración al Señor y anunciar su salvación a las almas. Y conformando un mismo cuerpo, edificado sobre el fundamento que es Cristo, sea también nuestra iglesia una construcción recordativa de ese Dios poderoso, de ese Dios inmutable, de ese Dios fiel. Amén. Los miembros del pueblo de Israel hicieron todo lo que Dios les ordenó. Obedecieron con diligencia hasta el más mínimo detalle. De este modo, también los hombres de las 2,5 tribus que se habían instalado al oriente del Jordán honraron sus palabras y cruzaron para acompañar a sus hermanos en la batalla. De entre ellos, también hubo un representante que tomó una piedra del cauce del río para llevarla a Gilgal. No obstante, el monumento en tierra no fue el único que fue levantado. Otro monumento también fue construido en las aguas. La palabra nos dice: Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Este monumento en las aguas quedaría oculto a la vista de los hombres, porque las aguas lo cubrirían. Era un monumento construido por 12 piedras que recordaban la presencia de Dios, que detuvo las aguas al ponerse Él mismo
en la brecha entre su pueblo y las corrientes de muerte. De igual forma, nuestro Señor Jesús se adentró en la muerte para llevarnos a la vida. Él detuvo las corrientes de la muerte, se puso en la brecha para hacernos pasar al otro lado. Él tomó nuestro lugar, sustituyéndonos en el castigo. Pero Él no permaneció en el cauce de la muerte, como tampoco el arca del pacto fue sumergida por las aguas. La palabra nos dice que aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron del medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Así como el arca abandonó el cauce del río Jordán, nuestro Señor Jesús abandonó el cauce del río de la muerte, levantándose con poder de la tumba. Nuestro Señor Jesús subió vencedor por medio de su resurrección. Y con su victoria nos ha llevado hacia la tierra de la bendición. Pablo nos declara, Cristo ha resucitado y fue el primero de todos los que serán resucitados de la muerte. Así como los israelitas dejaron atrás la tierra donde habían vivido en el pasado, también nosotros debemos dejar atrás la tierra del pecado donde alguna vez vivimos. No existe asociación posible entre nuestra vida en Cristo y la vida vieja. Pablo nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo tanto, teniendo presente en nuestra mente y corazón al Dios que es todopoderoso, inmutable y fiel, debemos ser firmes en la decisión de no regresar a la tierra de pecado. El río Jordán es un límite que no tenemos que cruzar hacia atrás. No debemos volver atrás a la vida vieja, porque hemos sido conducidos a la tierra de la bendición por una obra maravillosa. Nuestro Señor Jesús se introdujo en el cauce de la muerte, tomando nuestro lugar para llevarnos a la vida. Por lo tanto, miremos a Jesús nuestro Señor y no olvidemos lo que Él hizo por nosotros. Alabemos al Dios poderoso, inmutable y fiel, al Dios amoroso y misericordioso. Démoslo a conocer a las nuevas generaciones y presentémonos ante el Señor con continuo agradecimiento. Sea nuestra vida un reflejo de la gracia que actuó en nosotros, honrando al Señor con nuestro ejemplo, como piedras vivas que han sido libradas del cauce de muerte, como monumento conmemorativo que es señal para la gloria de Dios. Y con la firme decisión de no volver atrás, recordemos cada día a nuestro Señor, que nos condujo a la vida y que camina a nuestro lado. Amén. Vamos a orar juntos. Oremos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú quieres que nosotros te guardemos en nuestra mente y corazón. Cada día de nuestra vida, en cada instante. Que nosotros podamos ver, recordar a ese Dios poderoso, a ese Dios inmutable, a ese Dios fiel. Y lo demos a conocer para que otros también puedan encontrar la salvación. O nosotros no miramos 12 piedras que construyeron un monumento. Nosotros miramos a nuestro Señor Jesús, que es la expresión visible de ese Dios poderoso, inmutable y fiel. Hoy nosotros anunciamos a nuestro Señor Jesús para la salvación de las almas. Y te damos gracias, Señor, por habernos hecho cruzar al otro lado a través de ese sacrificio que hizo nuestro Señor por nosotros. No queremos volver atrás, sino que queremos mantenernos firmes
en seguirte, en mantenernos firmes, en vivir en santidad para ti. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú siempre estás con nosotros, a nuestro lado. Tu poder no ha disminuido. Tú eres el mismo. Tú eres fiel. Te damos gracias por todo. Pedimos tu bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.